Así que estamos en un punto en donde un conflicto que comenzó hace un año contra una empresa, con denuncias de por medio, acabó con una sentencia que dio la razón a quienes fueron pintados como los villanos de la historia. Y bueno, a quienes acusamos en mayor o menor medida no son las personas más limpias, pero el veredicto del juez es la última palabra en el caso. Para colmo, mi mejor amiga e incluso la persona principal que perdió la demanda contra la empresa me dejó de lado, tirándome a la boca de los lobos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Está más que claro. Voy a exponer conversaciones privadas e incluso llamadas en las que ni siquiera participo y otras que he grabado sin consentimiento, además de exponer intimidades de índole explícitas de otras personas que no tienen nada que ver con el asunto e incluso filtrar información personal para demostrar así que todos están sucios. Pero hey, que no se filtre nada. Como sé que empecé algo fuerte este video y algunos quizás no están entendiendo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió hace pocos días, permítanme que les explique. En febrero del año pasado, una de las agencias de VTubers más grandes de habla hispana pasó por un conflicto con sus talentos que le costó la renuncia de cada una de ellas. Estas VTubers en cuestión acusaron a 3 personas del staff de la misma por explotación laboral. La agencia en sí era Owosu y los principales acusados fueron Drakeout, Misra y Roldier. Públicamente al menos jamás se mostraron pruebas concluyentes al respecto, pero sí habían al menos 9 testimonios distintos que afirmaban lo ocurrido. El revuelo causado en su día por esta situación fue muy grande. Owosu, que parecía ser la agencia más confiable, había defraudado a sus talentos y a los fans que la apoyaban. En este conflicto, otros creadores también salieron perjudicados. Fuel, por ejemplo, hasta sufrió un doxeo porque se descubrió que antiguamente fue una de las talentos de Owosu. A día de hoy es una VTuber independiente. Harux, quien también formó parte de Owosu como editor, también salió perjudicado con toda esta situación, pese a que tampoco tenía nada que ver con las acusaciones que las anteriores VTubers habían hecho a los 3 staff mencionados. Tanto Fuel como Harux sufrieron el daño colateral, y tampoco fueron los únicos. Se suma al registro de acusaciones varias de malos tratos a nivel verbal dentro de la agencia, y las acusaciones señalaban a 2 personas en concreto, Drakeout y Roldier. No solo se ve que tiene amigos bastante pedófilos, sino que además le gusta minimizar a las mujeres y tratarlas mal. Efectivamente. Roldier ya las llamaba explícitamente tontas. La polémica estalla y muchos creadores se hacen eco de la noticia. Y cuando el fuego se disipó, las llamas flamearon nuevamente con el anuncio en junio de ese mismo año. Nene y Raccoon habían presentado las demandas pertinentes a las respectivas acusaciones. Nene, conocida anteriormente como Karma, demandó principalmente a Misra por cuestiones de deudas impagas. Raccoon, por su parte, se movió legalmente de forma colectiva con el resto de VTubers para denunciar a Misra por el mismo motivo, sumado a una indemnización por los malos tratos en la empresa. Lo único que se podía hacer en ese momento era esperar a que la ley actuara. Si se están preguntando por qué las denuncias fueron dirigidas directamente hacia Misra, es porque fue el jefe y uno de los fundadores de la agencia de VTubers. Hasta entonces, hubo silencio, pero no por mucho tiempo. 3 de mayo del 2025. La cuenta oficial de Owosu publicó en su comunidad de Twitter un comunicado anunciando que la justicia había desestimado las alegaciones provenientes de la parte demandante. Entre los detalles se encuentra el hecho de que al parecer los testimonios de las personas que demandaron se contradecían entre sí, sumando también que algunas de ellas no tenían valor probatorio. Esto significaba que Misra, el demandado por las VTubers, había ganado. Y de hecho se lo tomó con mucha gracia en Twitter. Y en parte lo puedo entender. Estar tanto tiempo siendo acusado de cosas bastante fuertes y que nada más y nada menos que un juez determine que no hay pruebas o no las suficientes que lo demuestren debe ser algo liberador, pese a que las chicas aún mantienen sus versiones. De hecho, puede ocurrir que incluso teniendo pruebas, el acusado podría salir impune de los delitos cometidos. Pero a estas alturas no voy a poner mis manos en el fuego porque Misra sea inocente o culpable. Acataré lo que diga la sentencia. Misra y Drakeout a lo largo de estos días hicieron varias apariciones
apariciones en Space de Twitter para contar la situación y responder algunas preguntas de la gente. Misra afirma que las acusaciones de las VTubers siempre fueron falsas y que en el caso de que les debiera dinero, él siempre estuvo dispuesto a pagar las deudas pertinentes. Pero eran ellas quienes continuaron con todo el conflicto, hasta que pasó algo que no muchos esperaban. Algunas de las chicas que se sumaron a la demanda colectiva decidieron retirarse de la misma. Específicamente fueron Harper, Jun Kuruso, Mari, Keirame y Lily Bell. Esto lo comentaron en un documento publicado por la cuenta oficial de Oneshi. No es una agencia de VTubers en sí, pero sí un grupo conformado por ellas. El motivo del desligue es por la carga emocional y personal que les había causado todo este proceso. Afirman que tampoco van a pedir disculpas porque también mantienen que las acusaciones son reales y que el proceso legal va a seguir, pero en manos de las VTubers que aún no han abandonado la denuncia. Otro detalle muy importante, uno de los motivos principales al parecer es que hubieron entre ellas muchos desacuerdos, algunos tan peligrosos que hasta las perjudicaron con bastante gravedad. ¿Qué digo yo? De ser el caso, ¿por qué siguieron adelante con la demanda? Entiendo que los reclamos puedan ser válidos si fuera el caso, pero no tiene sentido si quizás la victoria no va a compensar el daño que te está generando todo el proceso. Y esto tuvo un efecto muy notorio de cara al público. Primero que nada, y segundo, despertó algunas alarmas en muchas personas. Bien es cierto que muchos apoyaron el hecho de que se retiren de este conflicto para evitar más daños a nivel emocional y quizás monetario si se vuelve a perder otra demanda. Después de todo, el dinero no crece de los árboles como para andar gastándolo todo el tiempo en abogados y en viajes al juzgado de turno. Pero no puedo evitar pensar que es muy curioso que el desligue ocurra pocos días después de que Owosu anuncie su victoria legal, pese a que aclaran que no tienen nada que ver. Pero el timing de la situación dice otra cosa distinta. Y de hecho, tras esto, Raccoon también había optado por desligarse de la demanda. Este tweet no es el real, sino una pequeña recreación, porque el original está borrado. Se hizo incluso un space cuando Raccoon estuvo en casa de Nene para explicar cómo estaba la situación, pero pasaron otras cuestiones muy inesperadas. En un space distinto, Misra anunció que tomaría medidas legales en contra de Raccoon y Nene. Una contrademanda, básicamente. Esto ya dio vuelta a la situación en 180 grados, porque si la justicia había desestimado la demanda en su contra, quizás podría tener las pruebas suficientes para demostrar que habían sido difamados por las VTubers. Y para empeorar la situación, todo se tensa nuevamente cuando Nene decide publicar un comunicado aclarando que va a continuar el procedimiento legal, pero de forma individual, y al mismo tiempo se desliga completamente de Raccoon. Específicamente en este párrafo anuncia que nada de lo que diga Raccoon le representa. Deja en claro que incluso el space que hicieron ocurrió sin que ella realmente quisiera hacerlo, pero que Raccoon logró convencerla. Incluso hasta da ejemplos de cómo se dieron las cosas, del tipo de cosas que le decía constantemente para hacer lo mejor para ella. Si leemos este párrafo en concreto, es obvio que refiere que Raccoon la manipula hasta cierto punto, pero por alguna razón que no se entiende, Nene niega que esto se interprete de esta manera. En ningún momento, y vuelvo a repetir, en ningún momento dije que me manipuló para salir de Owosu ni para demandar. Esto, mires por donde lo mires, discrepa con lo que dice en el comentario. Si no querías dar a entender que Raccoon te manipuló en base al conflicto, ¿por qué decir que te dejaste guiar incluso hasta para subir a un space en el que no querías estar? Podría comprarte que en todo caso dijeras que solo fue en una ocasión en concreto, pero ¿por qué aclaraste en tu comunicado que pasó en múltiples ocasiones a lo largo de este proceso? O estás mintiendo, o estás queriendo limpiar un poco a Raccoon en cualquier cosa que haya hecho que te pudo afectar, por motivos que tampoco entiendo. Incluso si hubieras querido realmente no señalar como manipulador a Raccoon, te puedo brindar un ejemplo mucho más práctico. Con el inspeccionar elemento te puse un buen ejemplo en el que dejarías en claro que ya no tenés ningún tipo de relación con Raccoon sin necesidad de hacer mención a nada personal, porque al final de cuentas ese asunto solo quedaría entre ustedes. Por otro lado, también señalás que no fue Raccoon quien te manipuló, sino terceras personas que, nuevamente, solo sabrías vos quiénes son. Para colmo tenés el Twitter Blue. Si realmente te arrepintieras de que tantas personas malentiendan tu mensaje, lo hubieras modificado para que no se malinterprete, pero no lo hiciste. Y de ser el caso, debe haber una motivación al no hacerlo. Yo no digo nada, pero a veces hasta en la inacción hay un mensaje. Y para sorpresa de nadie, Raccoon había leído el comunicado y respondió al mismo al final de un directo. Pero ya esto ya es como
demasiado decepcionante ya. Es como literalmente hace menos de 3 horas o 4 estábamos hablando bien, hablando normal. Literalmente nos despertamos normal. Yo en ningún momento la orillé a nada al space, yo no la obligué. Genuinamente, nene, si escuchas esto, te lo diré así claramente. Yo sí te quise mucho. Pero si tu manera de cortar vínculos conmigo es a través de un comunicado, no pasa nada, lo entiendo. No lo entiendo. Es más importante la imagen pública. It's okay. No, yo no lo hubiera hecho. Tuve la oportunidad de poder echarte el muerto a ti, pero no lo hice. Esta última frase, lejos de darle cierta veracidad a Raccoon, la puso aún más como manipuladora. Y bastante gente lo pensó, de hecho. Pero no creo que esto pueda empeorar. La situación ya está demasiado complicada como para ponerse aún peor. Creer esto es no saber cómo funciona Internet. Raccoon anuncia un nuevo directo el 8 de mayo, directo en el que no es nada más y nada menos que ella filtrando conversaciones privadas, llamadas grabadas sin consentimiento, filtrando llamadas de terceros, intimidades de otros VTubers como Kendo, quien no tenía nada que ver con este lío en sí. Lo que sí creo que van a hacer después de esto, independientemente, es, bro, mira, si van a follar, háganlo con sus nombres reales, ¿ok? Ya no quiero que follen con el nombre de sus personajes, muchas gracias. Y hasta aparentemente Nene se había hecho en algún momento un test de embarazo. No conforme con esto, parece que también en medio del stream filtró datos personales de Lilibel. Pero ¡ey! Al menos le pagó lo que le debía. Filtró unas conversaciones en donde cometió el atroz hecho de doxear los churrascos de Harux. ¿Cómo de basura de persona se tiene que ser para filtrar unos churrascos? Bastante grandes eran, ¿eh? Así como el Harux. Qué grande. Pero volviendo a la seriedad, quien más pagó los platos rotos sobre esto definitivamente fue Nene. Porque no conforme con filtrar conversaciones con ella, filtró un mensaje que le había enviado la madre de Nene a Raccoon. Un mensaje en donde ella le decía a la VTuber que estaba preocupada por su hija, por ciertas actitudes que estaba teniendo, pidiéndole incluso que por favor quede entre ellas. Al menos tuvo la ligera decencia de disculparse con Nene por haber filtrado la cara de su madre. Lo que sí quiero decir del directo de ayer, que sí me arrepiento porque lo hablé con muchos amigos, y hay algo que sí debo decir que me arrepiento, y lo digo con la mano en el corazón, ¿vale? Es de que no estuvo bien lo de la mamá de Nene. Eso sí quiero pedir disculpas públicas. No estuvo bien, me pasé, realmente me pasé en eso, y creo que es de adultos reconocer cuando la cagas. Está perfecto que ofrezcas las disculpas pertinentes. Hubiera sido genial que dieras de baja el bot porque la filtración seguía ahí, y que te disculparas con las personas a las que también le filtraste cosas privadas que tampoco tenían nada que ver con el asunto. Si fuera Nene, me sabría a nada las disculpas, y más sabiendo que en ese momento el bot aún estaba en público. Por ende, la gente seguía teniendo la posibilidad de ver todas las filtraciones que hiciste. Es increíble que hasta para unas malditas disculpas hayas demostrado tan poca profesionalidad. Raccoon también expuso llamadas de Discord que tuvo Yoko con silencio. Obviamente por dos razones, para ensuciar a Nene y ensuciarlo a él. Cabe aclarar que Yoko es el actual manager de Nene. Por otro lado, también quería ponerlo a Yoko en la tesitura de tratar a Nene como a una tropa básicamente, que se mueve a todo el mundo. Ya está, vamos a decirlo así. La Karma sí ha dejado a su novio y ella siempre ha dicho, no, yo nunca lo cuqueé, yo soy buena, bro, ¿sabes? Pero, bro, es que se ha acostado con medio mundo esta mujer. Sí. Ahora, hay que decir que fue de muy mala leche por parte de Yoko el expresarse así de Nene, sabiendo que a día de hoy es su manager. No sé si son pareja y tampoco me interesa saberlo, pero estaría bueno, Yoko, que te midas a la hora de hablar de ciertas cuestiones, y de ciertas personas también, y más si son cercanas a vos. Pequeño consejo nada más. Y pese a que lo que dijo Yoko es todo lo criticable que quieras, grabar la puta llamada y encima mostrarla en stream sin consentimiento de nadie es bastante peor. ¿Y por qué le pega tanto Raccoon a Yoko? Porque aparentemente entre las cosas que había hecho está que supuestamente saboteó el juicio. Y si no fuera por él, no habríamos perdido el juicio. Y aún así estás defendiéndolo, justificándolo, cubriéndolo una y otra vez. Pero dime, ¿ya viste cómo se expresaba de ti en el pasado?
Si se preguntan qué pasó con el bot, de momento está desaparecido como el canal de Raccoon, debido a que la VTuber está baneada y aparentemente es por tiempo indefinido. Y era obvio que esto iba a ocurrir, pero me llamaron loco. No hay estrictamente un periodo específico marcado de cuánto va a durar este baneo, pero al menos tiene la posibilidad de apelarlo, aunque dudo demasiado que se lo quiten, visto y considerando lo que hizo. Yo como adulto puedo entender que tengas tus problemas y que a veces sean con personas en concreto. El dolor de pelearte con una persona con quien hasta hace pocos días estaba todo genial y era casi tu mejor amiga es indescriptible, pero no por eso vas a exponer su intimidad y la de sus allegados con tal de satisfacer esa necesidad de venganza por la traición. Podemos estar de acuerdo en que lo que pasó con Nene estuvo bastante mal, pero no me parece que la equivalencia a poner un tuit en donde te pinta como manipuladora sea mostrar hasta un mensaje privado que su madre te confió. Y ahora quizás te puede hacer gracia y podrías hasta justificarlo con que ella tiene la culpa, que a vos no te afecta en nada porque ya te lo hicieron anteriormente, pero básicamente lo que estás haciendo es intentar justificar hacer lo mismo que te hicieron a vos, pero a otra persona por un capricho de querer hacer daño. Devolver el golpe 10 veces peor no te hace mejor persona, solo te hace más resentido como tal. Y ojo, yo soy de los que si me pegan, yo pego más fuerte también, pero dentro de esa forma de pensar, tengo límites que no he cruzado ni siquiera con mis peores acosadores. Hacer esto es casi convertirte en una versión muy parecida a lo que criticaste de Owusu. No en el accionar quizás, pero sí en el comportamiento. Si querés exponer a una persona por sus dichos y acciones, podés hacerlo, pero no responsabilices a terceros por cómo actúa una sola persona en concreto, menos cuando no tiene nada que ver, porque internet es una jungla y cuando a un tercero le pase algo serio por tus dichos y hechos, ya sabes a quién van a ir a buscar en primer lugar. Y como decidiste exponer a todas las personas, que incluso algunas de ellas eran colegas, no va a haber nadie que quiera ayudarte el día de mañana, aunque según vos saliste a tocar pasto y tenés amigas y amigos fuera de internet. Espero que el día de mañana, cuando surja un nuevo conflicto, no les cobres de la misma manera. Seguramente nos vamos a enterar si esto ocurre, porque siempre guardás registro de todo, ¿verdad? Puedo entender que tu accionar estuviera motivada por la cólera de la situación, y si bien recientemente hiciste un directo arrepentida por las consecuencias de ese stream que desembocó en tu actual baneo, dudo demasiado de tu honestidad, porque al día siguiente de haber hecho las filtraciones, no solo hiciste bromas sobre la situación, sino que afirmaste abiertamente que no te arrepentías, salvo por lo de la madre de Nene. A mi forma de ver la situación, te duele ahora porque viste que tus acciones tuvieron una consecuencia mucho más alta de la que estimaste, porque si no te hubieran baneado, ¿qué garantía hay de que te hubieras arrepentido exactamente de la misma manera que lo hiciste en tu más reciente stream en Kick? Ninguna. Y quiero dejar en claro algo muy importante, todos están manchados en mayor o menor medida. Roldier arrastra un historial oscuro, Drakeout podría decirse que también, Nene el año pasado dio pésimas recomendaciones a Ciaro de cómo lidiar con su funa, que eso es para estudiarlo aparte de hecho. Nadie está realmente limpio en esta situación, así que tomar bandos no tiene ningún sentido, menos cuando ni siquiera formamos parte del conflicto. Pero definitivamente lo mejor que pueden hacer es aprender de los errores que todas estas personas cometieron para que no los repliquen. Raccoon es el vivo ejemplo de que accionar en base a las emociones que más nos ciegan pueden tener consecuencias más altas de las que podríamos llegar a estimar. Poner en riesgo tu propia fuente de trabajo por ceder ante tus impulsos iracundos es un buen ejemplo de ello. Existen dos emociones que pueden cegar nuestro uso de lógica, el amor y el odio. Raccoon tomó el segundo camino. Si lo hizo o no de forma consciente, no nos consta, pero en su conciencia cargará con ello. Solo ella sabe la verdad. No me malentiendan, no me alegra para nada que la esté pasando mal con lo que está ocurriendo, pero nuestras acciones tienen consecuencias, y por mucho que alegues que tu accionar estaba totalmente controlada por tus impulsos emocionales, no está exento a consecuencias. Más que nada porque tras ese fatídico directo hiciste daño, en mayor o menor medida, a personas inocentes, pero te honra que al menos reconozcas tus errores y te disculpes públicamente. Pocos tienen el valor de hacerlo. Grábenme en Twitter, grábenme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal. No saben cuánto valoro sus grabaciones. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video, que también está grabado.